Buenas tardes, bienvenidos una vez más a un programa de Hablemos de Salud Mental. El día de hoy con el tema de las drogas en la adolescencia. Tenemos a un médico muy famoso, más de algunos que nos están sintonizando, seguramente ya lo conocen, lo ubican. Él es el doctor Antonio Ávila. Él es médico especialista en medicina familiar, especialista en adicciones y hasta en educación, porque cuenta con un doctorado en educación. Él ha sido subdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, es exdirector de la Facultad de Medicina de la de Durango, actualmente es director en un centro de salud. Pues el día de hoy tenemos a este invitadazo de lujo. Doctor, ¿cómo se encuentra usted? Bienvenido. Excelente, excelente. Gracias por la invitación, Luis. Pues aquí estamos a tus órdenes. Pues muchísimas gracias, doctor. Desafortunadamente tenemos ya meses viviendo pues con este tipo de olas de violencia, de olas en las calles pues no nomás de Sinaloa, pues ni de México, sino también de Mazatlán. Doctor, usted que está en contacto diario con pacientes de toda índole debido al centro de salud, ¿cómo percibe la afectación en la salud mental debido a estos acontecimientos? Bueno, primero genera mucha incertidumbre. La incertidumbre, por supuesto, que nos lleva a la ansiedad. La ansiedad, cuando perdemos el control de la ansiedad, finalmente caemos en una fase depresiva. Y entonces en este juego de emociones ansioso-depresivas, llega un momento donde nos paralizamos y no podemos funcionar. Cada quien donde le corresponde. El adulto en su trabajo con su familia, el adolescente en la escuela, el niño con sus quehaceres en la escuela, e incluso con sus quehaceres de jugar, de divertirse, y sobre todo el adulto pues también con lo que tiene que hacer. Pero a todo mundo nos pega. Todo lo que ocurre alrededor finalmente se traduce en nuestra conducta y en nuestro estado de ánimo. Pues ya lo escuchó usted, la afectación de esta ola de violencia, como dice el doctor, lo afecta desde el más pequeño hasta el más grande. Pues y entrando en materia del tema del día de hoy, que son las drogas en la adolescencia, la presidenta nuestra presidente de la República hace unas semanas atrás, a través de la Secretaría de Educación Pública, lanza este programa nuevo que se llama Aléjate de las drogas, el fentanilo mata. Está dirigido a más de 11 millones de alumnos, específicamente para la prevención. Doctor, está de moda esta droga del fentanilo, este tipo de campañas que está lanzando y que no es nueva. El año anterior se llamaba No a las drogas, que se implementaba en todas las escuelas, tanto públicas como privadas. Este tipo de campañas, doctor, ¿realmente sirven para prevenir? Bueno, todo lo que sea informativo y que abone al conocimiento de un problema, sobre todo de salud, sirve, todo sirve. Aquí el principal punto es, y aquí sí, aquí vale la pena reflexionarlo, es todo lo que es información, qué parte es la que te mueve tu conducta y tu conciencia. Ese punto sí es básico. Me puedo yo tener 50 anuncios informativos, pero a lo mejor no todo yo lo capturo como información. Puede ser que lo capture como ruido, pero no como información y menos como mensaje. Lo ideal es que estos programas sean diseñados, pero para que al final, al cliente o al blanco al que va dirigido, se le convierta en un mensaje. No es lo mismo mensaje que un ruido nada más. Entonces, todo abona, claro que sí. A mí me gustaría que esta campaña hubiera sido de otra manera, porque hay que trabajar mucho, sobre todo en las áreas de habilidades de vida. Eso ya lo iremos platicando ahorita en la medida que vayamos desarrollando el tema. Fentanilo. Esta campaña trae ese nombre, el nombre de una sustancia que ha sido muy famosa en los últimos años. Pues tenemos auditorio de todo tipo y seguramente más de alguna vez han escuchado esta sustancia.
Doctor, ¿le podría explicar a nuestro público qué es el fentanilo y cómo es que ahorita le está afectando a nuestros adolescentes? Bueno, el fentanilo es una droga sintética derivado del opio. El opio originalmente es una sustancia que se ha utilizado durante miles y miles de años para mitigar el dolor físico. Más adelante salen otros derivados como la heroína, y la heroína estamos hablando de cosas serias, pues ahora el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína en cuanto a sus efectos analgésicos. Todo lo que sea sustancia nunca la voy a satanizar, porque las sustancias existen antes de que el ser humano llegara a la Tierra. Aquí el punto es, ¿cuál es la conducta que tiene el ser humano ante las sustancias? El opio jamás se va a acabar, como la marihuana jamás se va a acabar. Primero desaparecerá el ser humano, pero las plantas originales van a seguir ahí. Una de las cosas que nos pega mucho es cómo en algunas sociedades, de manera sistemática, cuando hay un dolor físico, se busca la manera de mitigarlo con un medicamento que si yo les dijera que es casualidad, pues les estaría mintiendo, porque eso lleva una intención. En México, afortunadamente, siempre que tenemos un dolor físico, la cultura médica en nuestro país es empezar a tratarlo con paracetamol, con metamizol, con naproxeno, con diclofenaco. Pero en otros países, como en Estados Unidos, la cultura médica está enfocada a tratarlo con drogas duras, en este caso derivados del opio. Tiene su razón de ser, más adelante lo vamos a explicar. Pero ahorita por definición vamos a decir que el fentanilo es una droga sintética que originalmente la utilizan los anestesiólogos para usos, específicamente usos postquirúrgicos para quitar el dolor del posoperado. Cuando se da en dosis adecuadas, es un medicamento que no tiene mucho más trascendencia. Doctor, nos dice que es una sustancia que se usa a nivel médico en el área quirúrgica, bueno, postquirúrgica, pero ¿cómo entonces nuestro público puede entender que un medicamento que se utiliza en cirugía, ahora lo estamos viendo en las calles, lo estamos viendo inclusive pues en campañas de prevención de drogadicción? ¿Cómo es que pasa de hospital a la calle? El sistema es de esta forma, es muy gradual. Si a una persona que tiene un dolor físico, muscular, articular o de alguna parte de su cuerpo, tú lo encaminas a que consuma tramadol, el tramadol es un derivado del opio, pero es una sustancia con unos efectos bajos en cuanto a su estructura de derivados del opio. Pero si no es suficiente este analgésico que es el tramadol, tal vez tú le puedas dar algo que sube un poquito de tono hasta que llegas a la nalbufina, a la heroína, y si su cuerpo se acostumbró a esta sustancia, por supuesto que le va a estar pidiendo cada vez dosis más altas y con horarios más frecuentes. Llega un momento donde es tanta la resistencia al medicamento que te va a pedir una sustancia mucho más potente. El problema ahorita es que muchos de los pacientes en Estados Unidos que originalmente empezaron con tramadol, luego se fueron con nalbufina y luego con heroína, pues ahora ya no es suficiente, su cuerpo se acostumbró y la única opción que tienen es algo potente como el fentanilo. Aquí el problema es que, ¿y después del fentanilo qué sigue? Entonces, de esta manera es como vamos a empezar. Empezamos con el fentanilo debido a que es la campaña que está lanzando ahorita el gobierno en las escuelas de manera de manera de prevención. Pero entrando ya de lleno en materia al tema del día de hoy, que es las drogas y la adolescencia, doctor, en su práctica y en su gran trayectoria con la experiencia, quiero mencionarles, el doctor pues ha pertenecido a Oceánica, a diferentes anexos, diferentes clínicas de rehabilitación. Doctor, ¿cuál es la droga de inicio en los adolescentes? Ok, en los 32 años que yo tengo de experiencia tratando adictos,
Hay quienes clasifican como drogas blandas y drogas duras. Yo digo que no hay drogas blandas. La que es droga y cuando ya te engancha, pues ya no hay forma de que la quites tan fácilmente. La principal sustancia que te desinhibe es el alcohol. Inmediatamente después, la que continúa es la marihuana. Y la marihuana es muy utilizada porque crea una especie de estabilizador del estado de ánimo. Si andas ansioso, la marihuana te tranquiliza, y si andas triste, la marihuana otra vez te alegra. Entonces se convierte en un estabilizador de ánimo ficticio, porque en cuanto pase el efecto, vuelves a donde estabas. Una vez que ya estás con la marihuana, vas subiéndole de tono, y en un tiempo fue muy, muy común en nuestro medio la cocaína. Y si nos vamos a otros estados, a otras regiones, tenemos que en Cancún es de utilidad muy frecuente el uso de crack. El crack es una droga sintética elaborada a través de la cocaína. Pero si nos vamos a la frontera norte de México, que es la frontera sur de Estados Unidos, encontramos que ahí cada vez sube más de nivel el consumo de drogas mucho más duras. Ahí encontramos mucho la heroína. Y lo que ahorita en nuestro medio, aquí en Mazatlán, en Sinaloa, nos está pegando, pero como epidemia, es el consumo de cristal. El cristal es la metanfetamina, igual que es una droga de diseño, a través de una sustancia que es un estimulante. Nos está pegando de manera extraordinaria porque una vez que empiezas a consumir cristal, te engancha desde la primera dosis. Y una vez que estás enganchado, te cuesta mucho trabajo dejarlo. Sí, es un problema de salud pública. Las estadísticas que nos estaban manejando, que se vio el incremento sustancial del de 2013, que estamos hablando de un promedio de 14.8% de personas que consumían este tipo de drogas, al 2023 a un 45% aumento, ¿no? Entonces, las metanfetaminas es un problema de salud pública muy evidente, y como usted bien menciona, doctor, pues es algo que tenemos desafortunadamente pues aquí en nuestra localidad, en Mazatlán. A los padres de familia que nos están viendo, doctor, algunos focos rojos de cómo detectar si alguno de mis hijos, algunos de mis sobrinos o nietos pudieran estar consumiendo. Vamos a empezar con estas dos situaciones que usted acaba de mencionar: el alcohol, la marihuana y la metanfetamina. Ok, vamos a hablar sobre cuál es el origen del consumo de las sustancias. Tenemos que recordar que los humanos por naturaleza somos seres dinámicos, impermanentes, y que estamos en constante evolución. Y esta evolución es a donde nos empuja la propia vida. Y en esta evolución, a fuerza me tengo que ir adaptando. Viví 9 meses en el vientre de mamá. Cuando yo nazco, tengo que adaptarme a respirar por mí mismo y alimentarme por mí mismo. Esa sensación de sobrevivencia me genera estrés. Cuando voy creciendo y ya no estoy y me tengo que movilizar por mí mismo, tengo que adaptarme, pues, a valerme por mí mismo. Entro a mi etapa escolar, me adapto a un grupo de amigos, pero resulta que nada más me dura unos 2-3 años y tengo que entrar a otro y tengo que adaptarme. Y la vida en sí es adaptación. Cuando yo no estoy listo para adaptarme al momento que me corresponde, entro en crisis. Es una crisis emocional. La crisis emocional me genera dolor emocional. Nadie puede estar a gusto viviendo bajo dolor emocional. Una tendencia común del ser humano es buscar placer. Siempre que estoy con dolor emocional, busco una ruta alterna que me genere placer. ¿Qué me genera placer? Pues los alimentos. Los alimentos generan placer, y yo puedo engancharme mucho como comedor compulsivo y me hago adicto a los alimentos, sobre todo carbohidratos. Puedo yo tener una ruta de escape, como es el juego patológico, me puedo ir a las apuestas. Puedo tener una ruta de escape como es
la neurosis que quiere decir el enojo, la ansiedad o la depresión. O puedo yo tener una ruta de escape como es el propio trabajo, o puedo tener una ruta de escape como el ejercicio, pero también puedo tener una ruta de escape consumiendo alguna sustancia. Por eso en mis años que tengo de tratando adictos, nunca los juzgo, nunca los culpo, porque en ese momento fue lo único que encontraron para poder adaptarse. El problema es que hay cosas que a la larga son incompatibles con el bienestar. De aquí nosotros partimos entonces que la primera tarea de los padres de familia es conocer a sus hijos. Es la primera tarea. Yo tengo 2 hijos, yo tengo que conocerlos, mis hijos son diferentes los 2, pero cada uno de ellos funciona a su manera. No puedo hacerlos iguales porque no están diseñados para que sean como un producto de una fábrica. Son diferentes. Entonces la primera tarea de los padres de familia es conocerlos. Si yo conozco a mi hijo que es muy tranquilo, que es muy pasivo, que es muy obediente, que es muy estable, y de un momento a otro lo encuentro inestable, neurótico o deprimido, pues entonces eso a mí lo veo como un foco rojo. El primer foco rojo son sus cambios de estado de ánimo, sobre todo cuando no hay una razón que explique ese cambio de estado de ánimo. Otro foco rojo es grupos de amigos con los que los hijos empiezan a salir cuando los amigos no son funcionales. Otro foco rojo es cuando a mi hijo le interesaba mucho la escuela y de un momento a otro ya no quiere asistir. Otro foco rojo es cuando no hay absolutamente nada que lo apasione o que lo mueva a hacer las cosas. Es muy común encontrar hijos depresivos, encerrados, cuarto oscuro, dormidos o nada más atentos viendo la televisión. Esos focos rojos me tienen a mí que poner sobre alerta porque la ruta de escape que mi hijo va a buscar va a ser una de las que les mencioné. Claro, y como padres de familia pues tenemos que estar atentos y a veces, digo, porque en la práctica diaria me he topado con algunos padres de familia que ante este tipo de situaciones que nos plantea el doctor dicen, lo minimizan y dicen, no, es parte de la edad, ¿no? O así es él, es la adolescencia. Entonces, muchas veces la cuestión de la comunicación o de conocer a nuestros hijos no existe, va más allá de un, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Tienes hambre? Ya vete a dormir. Y se acabó. Desafortunadamente es lo que nos encontramos a veces pues día a día en la práctica cotidiana. Hablaba de tratamientos por ahí, doctor. Este tipo de lugares, de los centros de rehabilitación, coloquialmente mencionados o conocidos como anexos, que hay muchos a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Doctor, ¿qué es una solución? ¿Es una contención? ¿Qué es esto para las personas para que puedan entender a estas personas que nos ven? Porque el concepto primero a veces de la mamá cuando se le habla de anexarlo es, no me lo van a golpear, ahí les pegan, ahí los tratan muy mal, los dejan sin comer. ¿Cuál es la función real y qué tan funcionales son los centros de rehabilitación, mejor conocidos como anexos? Bueno, para hablar de este tema, primero tenemos que hablar sobre cuáles serían las etapas en lo que es el manejo de las adicciones. Yo la primera etapa donde yo apostaría todas mis cartas es en la prevención. En la prevención es para que ninguno llegara a estar consumiendo drogas. Ok, cuando ya me veo rebasado en la prevención, ya empiezan a aparecer algunos casos de consumidores. Entonces, yo tendría que ver si el caso de esta persona es manejable de manera ambulatoria o si es manejable de manera residencial. Lo ideal para mí es que sea manejable de manera ambulatoria. Ambulatoria, ¿qué quiere decir? Va con su terapeuta, regresa o se integra a algunos grupos de autoayuda, pero él sigue funcionando en el área de educación si le toca ser estudiante o sigue funcionando en el área laboral si ya es un trabajador. Si esta parte se ve rebasada, lo que sigue
porque ya no se pueden contener de manera ambulatoria, es manejo de forma residencial, dentro de algún lugar donde estén encerrados. Aquí hablamos como los hoteles. Hablar de manejo residencial es 1 estrella, 2 estrellas, 4 o 5 estrellas. Depende de dónde lo quieras y cuánto dinero tengas. Lo que sí es cierto es que el Estado mexicano se ha visto rebasado en la respuesta del control de las adicciones. No hay un programa serio que le dé el abordaje de estas etapas que estoy mencionando. Quien más trabaja sobre esto, Centro de Integración Juvenil, de hecho son quienes tienen más estadística de cómo están las adicciones en el país, pero aún ellos están muy limitados con sus recursos para manejo residencial y ellos generalmente funcionan con manejo ambulatorio. Cuando aparecen los anexos, yo les digo que es una barrera de contención que surgió de la autoorganización de los propios adictos. Sin esa barrera de contención hubiera sido un fenómeno mucho más catastrófico para el país. Y en esa barrera de contención, lo primero que se hace es aislar al paciente de que no hay consumos adentro. Eso a mí me consta, yo he visto varios anexos, he ido a varios a ver pacientes, adentro no hay droga. ¿Ok? Ahí ya cumplen la primera parte de lo que es el tratamiento. La primera parte es desintoxicarlo, no suministrarle droga. Esa parte se cumple. Pero vamos a la segunda parte. La segunda parte es empezar a trabajar en crear conciencia de enfermedad del enfermo. Esa es la parte que más se dificulta en los anexos. ¿Por qué? Porque en lo general los anexos no tienen servicio profesionalizado. Está el padrino, que a través de su experiencia es como puede ir guiando a los demás. Pero en muchos casos se requiere algo más que la experiencia del padrino. Se requiere del médico, se requiere del psicólogo, del terapeuta, incluso del psiquiatra, porque no todos los adictos tienen el mismo nivel de consumo. Ok, ya que pasamos esa parte de lo que es conciencia de enfermedad, hasta ahí no termina el tratamiento. Lo que sigue es empezar a darles una educación en lo que son habilidades de vida. Y lo que sigue es reinsertarlos otra vez a la vida funcional, o laboral o escolar. Si esta parte la dejas inconclusa, lo más común es que ese paciente regrese otra vez recaído y frustrado. Mientras más frustrado y más recaído regresa, por supuesto que pierde la confianza en que algún día se va a recuperar. Déjame además decirte de que hay muchos pacientes que no han necesitado asistir a ningún grupo, a ninguna clínica, y ellos de manera espontánea han remitido su consumo. Son casos muy contados, pero sí existen. Oh, pues muy interesante porque es una de las frases más comunes y más trilladas de las personas que tienen algún tipo de consumo, ¿no? Yo la controlo, yo la dejo cuando quiera, yo no necesito de nadie para curarme, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Como dice usted, pues son algunos casos, pero contados, realmente, pues, sí es muy interesante ese tema. Doctor, el tema, volviendo al punto central que son las adicciones en los adolescentes, hace ratito, dentro de su explicación, mencionaba la ludopatía. Uh-huh. Que lo conocemos como el juego patológico o como la adicción a los juegos. En la adolescencia, esto se puede trasladar a la cuestión de los videojuegos. Sí, de hecho, te iba a comentar hace poquito, no te quise interrumpir, pero una tendencia actual de las familias es dejarle los hijos a la nana, y la nana se llama celular y se llama tablet y se llama televisión. Entonces ya no es el cuidado que nos tocó a nosotros en mi generación, donde era un familiar el que se hacía cargo de los niños. Ahora la nana es un aparato electrónico. Por supuesto que muchos aparatos sin filtros. ¿Y qué es lo que va a ver el niño? Por lo primero que le salga. Ahora, la mente humana en todas las edades, sobre todo en la etapa inicial del niño, del adolescente, no está listo para ver algunas cosas todavía. Cuando nosotros nos brincamos de etapas en la educación, cometemos muchos errores.
errores de interpretación. Y en la forma como interpretamos las cosas o la vida es lo que nosotros lo podemos traducir como placer o dolor emocional. Aquí entonces tenemos que sobre todo el adolescente recuerda que trae toda la descarga hormonal. Y en esa descarga hormonal, cada día que pasa se parece más a un adulto y está dejando de ser niño. Y en esa descarga hormonal, con mucha frecuencia también tiene rasgos opositores, negativistas, desafiantes. Eso es normal, a todos los adolescentes nos pasó. Pero si no hay alguien que les dé contención de manera adecuada, interpretan las cosas diferentes y entonces agarran el otro camino. Porque a veces quienes los contienen o quienes los guían o quienes les ayudan a interpretar es el grupo de amigos. Si el grupo de amigos es adecuado, excelente, es una bendición. Pero si el grupo de amigos no es adecuado, pues entonces se van por el camino equivocado. La ludopatía, ahorita quien más está en la ludopatía es el grupo de los adultos mayores. El que ya trabajó, el que ya se jubiló, el que se quedó viudo, el que se va quedando solo y que busca a través del casino encontrar a un amigo para platicar y empieza a jugar. El jugar por jugar no es adictivo porque también genera placer. Es adictivo cuando la persona va a buscar la sensación de incertidumbre. La sensación de incertidumbre. De hecho, al ludópata no le interesa si gana o pierda, eso es lo de menos. Lo que le da placer es la incertidumbre porque le genera mucha adrenalina. Se activa la amígdala cerebral a través de la hipófisis, la ACTH, que es una hormona, y va a estimular la glándula suprarrenal, y la suprarrenal va a hacer que se produzca mucha norepinefrina y además cortisol. Esa forma fisiológica como trabaja el cuerpo humano hace que se genere esa sensación de la adrenalina, del estrés. Lo que hace adicto a un ludópata es la incertidumbre. Entonces, yo he tenido casos extremadamente complejos donde ya perdieron todo lo que tenían y todo lo que no era de ellos. Porque el enfermo adicto pierde la noción de los límites. El límite es, esto es tuyo, a lo que quieras, véndelo y gástatelo. Pero ese límite se acaba cuando empiezan a agarrarlo de los demás. Ese es un problema muy grande. En el joven, los únicos juegos que ahorita vemos es en los juegos electrónicos. Por supuesto, en su tiempo el Nintendo, ahorita el celular, la tablet. Ahora, si estos instrumentos y estos avances tecnológicos los utilizamos de manera adecuada, es una bendición. Yo cuando fui docente de la Escuela de Medicina, yo hacía que sacaran el celular, pero yo les decía cómo lo tenían que utilizar para su beneficio en el aprendizaje. Y es un aliado extraordinario. Aquí el problema está cuando cada quien lo va explorando a su manera y lo va interpretando a su manera. Claro, estos adolescentes se ponen como, vaya la redundancia, como adicto cuando le quitas la droga, cuando le quitas el celular, cuando le quitas su consola, e inclusive algunos comportamientos son muy similares. Las conductas de, ahorita dice, no respeta límites, no respeta lo ajeno. Casos de niños de segundo de secundaria sustrayendo la tarjeta de crédito del papá para poder comprar lo que son unos paquetes de diamantes para que son como vidas, o poder comprar diferentes accesorios e inclusive armas, porque hay algunos juegos los famosos como el Free Fire que se trata de estar en violencia. En todo este tipo de entorno, doctor, ¿de qué manera puede estar afectando a un adolescente de secundaria, 12, 13 años, de estar conviviendo diario con juegos de tipo de violencia, que es matar al de enfrente? Sobre todo, pues con el entorno con el con el tema que iniciamos al inicio, ¿no? El entorno tan violento que estamos viviendo hoy en día. La adrenalina es adictiva. Y recuerden ustedes que todo lo que genera adicción, por definición, adicción significa, es un apego o es una devoción a algo. ¿A qué? Pues a la sustancia.
y esa sustancia se convierte en el amor de tu vida. Si alguien te toca el amor de tu vida, ¿qué vas a hacer? Pues vas a luchar con piedras y dientes y con lo que tengas a la mano. Cada vez que al adicto le quitamos el amor de su vida, se pone violento. Si le quitas el juego, si le quitas el celular al niño, si le quitas la tablet, se pone violento. Incluso, déjame decirte, ellos llegan a hacer un duelo. Y el duelo es normal, es un duelo emocional. Todo lo que amamos puede generar un duelo y que lo perdemos. Si yo amo algo y lo pierdo, o a alguien y la pierdo, genera un duelo. Si un niño o si un adicto, tú le quitas su droga, genera un duelo. Y ese duelo también lleva estado de ánimo depresivo o ansioso depresivo. Entonces, tenemos que darle un abordaje, pero desde el punto de vista profesional. No es de que el niño esté mal, de que es una conducta que la puedo corregir, y menos a golpes. No, porque con golpes lo pones más resentido y mucho menos va a aplicarse. Una persona más resentida va a buscar una ruta de escape, y la ruta de escape pues ya sabemos cuál va a ser. Ok, entonces, a ver, doctor, si yo como papá estoy viendo que mi hijo, que mi hija, al momento que yo le quito, o le restrinjo el acceso al celular, a los videojuegos, a la consola, pues hace estas explosiones, tiene todo este tipo de situaciones, como usted dice, duelos, llora, hace berrinche, se tira al piso, a pesar de que ya no sea un niño de preescolar, son como puntos, rojos para yo decir, bueno, mi hijo en un futuro pudiera estar consumiendo, dejar de consumir videojuegos a pasarlo a una sustancia. Claro, de hecho, qué bueno que tocas eso. Hace poco ahí en el centro de salud estamos haciendo certificados de discapacidad. Es un programa federal de una ayuda a los discapacitados. Y lo que encontramos es que cada vez hay más cantidad de niños con trastornos con déficit de atención e hiperactividad o con autismo. Sobre todo el trastorno por déficit de atención me llama mucho la atención, porque estos niños, si no son diagnosticados, si no son tratados de manera adecuada en el tiempo que les corresponde, van a terminar siendo un trastorno por déficit de atención residual del adulto. Y con este trastorno es muy fácil que se enganchen a su primera dosis de metanfetamina, de cristal. Porque el cerebro de ellos lo que necesita es un estimulante como el cristal para poder tenerlos relajados. Es un efecto paradójico. Si a mí me dan un estimulante como café, un chocolate o un Red Bull, yo me pongo muy alterado, porque no es lo que necesita mi cerebro. Pero si a un niño con trastorno por déficit de atención le doy un estimulante, eso lo relaja. Cuando esos adultos no tratados, no diagnosticados, empiezan a consumir su primera dosis de metanfetamina, se enganchan y se convierten en el amor de su vida. Y es difícil que la dejen. Aquí el problema es que tenemos muchos días, muchos meses y muchos años perdidos, saludables de vida. Perdidos en la parte educativa, perdidos en la parte laboral y perdidos sobre todo en el entorno familiar. Esa es la crisis más grande de Estados Unidos. Estados Unidos, un país desarrollado, le apostó todo al tener, a la parte externa del ser humano, al tener, y nunca le apostaron mucho al ser. Ser me refiero a la parte interna, a la parte que nos da estructura, que nos crea valores. La cultura americana está muy enfocada al tener, pero descuida lo más importante. Cuando estos niños crecen con una sensación de vacío emocional, una sensación de abandono. Y esa sensación de vacío hay que llenarla con algo que genere placer. Y lo que genera placer, pues es una droga. Ahora, los videojuegos, sobre todo los videojuegos violentos, por supuesto que son adictivos porque generan mucha adrenalina. Y la adrenalina mal empleada me hace disfuncional. La adrenalina bien empleada me estimula para que yo termine mi proyecto de vida. A un paciente depresivo yo quisiera inyectarle adrenalina para que se active. Entonces, tenemos estos dos extremos. Personas que son extremadamente, por ejemplo, ahora he estado viendo esta noticia de lo que ocurrió en Jalisco. Son personas
que estaban siendo reclutadas, que estaban siendo adiestradas, pues por supuesto sometidas a un nivel de adrenalina muy alto. Hubo quienes se quedaron, hubo quienes no se quedaron, pero el hecho de estar en ese tipo de actividades es una búsqueda de algunos jóvenes, porque esa búsqueda es lo que a ellos les genera placer. La búsqueda de la acción, de la adrenalina, del enfrentamiento, de las armas, cuando sabemos cuál es el destino final. Claro, doctor, a ver, yo ya estoy viendo entonces a mi hijo, a mi hija, porque no es exclusivo de los varones este tipo de juegos, No, ¿no? no, claro que no. Este, Vamos siendo incluyentes. así es. Doctor, y si yo ya veo todas estas red flag en mis hijos, ¿de qué manera en la adolescencia puedo yo como padre intervenir, pues por lo menos para tratar de pues, prevenir o evitar que pudiese llegar el momento de que pues pasen del estímulo del juego al estímulo de alguna sustancia? La mejor forma de intervenir, recuerden que había un pedagogo ruso, nunca se me olvida, el Anton Makarenko, incluso Piaget también decía mucho esto, hay que estar educando al ser humano en la etapa que le corresponde, en la etapa de su vida que le corresponde. No puedo educar a un adulto como si fuera un niño, pero tampoco no puedo educar a un niño como si fuera un adulto. Eso es básico, básico, básico en la educación. Ojalá todos los padres de familia algún día tuviéramos nociones de educación de los hijos. Ojalá. Esto es un sueño que yo a veces he tenido. Debería haber alguna materia obligatoria en algún momento de las escuelas de meter mucho esto, lo que son habilidades de vida. Y en habilidades de vida se tendría que incluir sobre cuáles son las nociones básicas de la educación de los hijos. Claro que a lo mejor se los damos al adolescente y él cuando sea adulto pues las tiene que emplear. El problema está que cuando llegamos nosotros a ser padres de familia sin ninguna educación, todo lo hacemos con ensayo-error. Cuando nos va bien, pues tenemos más aciertos que errores. O si tenemos errores los corregimos. Pero cuando no nos va bien, son más los errores y los resentimientos y la mala educación que le damos a los hijos. Acuérdense que en la conducta humana la genética tiene algo que ver, pero no lo es todo. Mueve más el entorno que la genética. Y el entorno que estamos viviendo en estos momentos no es un entorno muy agradable. Ahorita hay mucha incertidumbre cuando escuchas los ruidos de una patrulla, cuando escuchas el arrancón de un carro y cuando ves las luces azul y rojas de una patrulla, porque no sabes qué es lo que está sucediendo. Entonces, como siempre vamos a estar viviendo en este tipo de situaciones, nos tocó hace algunos años la pandemia, también eso movió mucho el estado de ánimo de la sociedad, pues ahora este estado de violencia mueve mucho el estado de ánimo. Se incrementan el número de consultas de ansiedad y depresión, incluso de ataques de pánico, en lo particular y en los hospitales públicos. Claro, doctor. Sin embargo, este tipo de reacciones generales de la población, hay un nicho, sobre todo jóvenes, que ya están desensibilizados a este tipo de situaciones y al contrario, lo que están buscando, como usted bien explicó hace ratito, como es esta adrenalina de estar, inclusive, porque me ha tocado comentarios de adolescentes, de desear estar presentes en este tipo de actos que le llamamos coloquial pues en las balaceras, ¿no? E inclusive anhelando en pensamiento quizás algún momento pertenecer a ese tipo de pues a ese tipo de personas, ¿no? Entonces esa parte de sensibilización de alguna parte de la sociedad, de qué manera la podemos estar bueno, ya no previniendo, porque ya nos explicó la educación, pero si ya mi hijo me tiene monotematizado este tipo de apología, de apología del delito, de ese pensamiento, de qué manera lo podemos estar contrarrestando cuando ya lo tiene. Un hecho cuando ocurre por primera vez tal vez nos mueva a reflexión. Cuando ese hecho se hace cotidiano,
se convierte en algo normalizado, entre comillas, y cuando se sigue presentando, se convierte en algo deseado. Es decir, llega un momento donde se convierte en una moda. Yo me acuerdo en Culiacán, en los años, no sé, a lo mejor en los años 80, cuando estaba yo estudiando por ahí, era un sistema donde cada quien que tenía oportunidad presumía que tenía un familiar que se dedicaba a cuestiones ilícitas. O sea, era como una moda, presumir que tenía un familiar que se dedicaba a eso. Cuando hace crisis Culiacán, ahora hace ya casi un año, pues tenemos que se cae la economía y se cae pues la educación y se cae todas las actividades de la capital, y es cuando vemos cuál es el efecto final de estas modas. Entonces, lo que vemos como algo que no pasa nada, mientras estamos viendo las cosas desde las gradas, pues no pasa nada, pero cuando ya nos toca estar en el campo de acción, vemos que sí pasan. Cuando ya nos toca un familiar cercano, entonces vemos que las cosas van muy fuera de control. Es decir, cuando yo estaba haciendo el servicio social en un rancho de Mocorito, yo me acuerdo que había un niño de 12 años y yo le preguntaba sobre qué pensaba hacer de su vida. Yo esperaba que me contestara de que iba a estudiar y que iba a hacer alguna profesión. No, me dijo, yo ya sé lo que voy a hacer. Yo en cuanto cumpla 14 me subo a la sierra y ya voy a ver qué cultivo allá para hacerme rico a los 18 años. Eso ya como muy normalizado. Cuando papá de él escucha esto, el señor nada más se ríe, pero jamás le llamó la atención en nada. Se estaba normalizado. Yo no sé cuál fue el destino final de esta criatura, no lo sé. Pero le digo que al humano nos forma mucho la comunidad. Si la comunidad es funcional, forman un ser humano funcional. Si la comunidad no es funcional, pues forman seres humanos disfuncionales. En Estados Unidos esa es la crisis que tienen. Es una comunidad disfuncional y están formando seres humanos disfuncionales. Y dejan de ver la parte interna y se enfocan mucho a la parte externa, al tener. ¿De qué me sirven a mí tener 100 millones de dólares si cuando me vaya a la fosa al final no me voy a llevar ni un carro, ni una vaca, ni una parcela, ni una casa? No me llevo nada. Nosotros vivimos un trayecto que es muy corto, un trayecto de vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y en ese trayecto lo más importante es que cada día que pase darle un significado para que valga la pena. No estar enfocado en qué es lo que voy a acumular, porque no me voy a llevar nada. Ese es un error muy fuerte de los países industrializados. México, afortunadamente, con todos sus defectos, porque sí los tiene, todavía es una sociedad que está contenida en los valores de familia. Por eso esa crisis del fentanilo en México no la vamos a tener en esas proporciones que tiene Estados Unidos. No la vamos a tener. Ok, entiendo. A lo largo de esta charla tan ilustrativa, doctor, también usted, bueno, reiteradamente hablamos de los valores, de la falta de valores, del ser, cuestiones. Esta crisis que pues, México es un país pues católico mayormente, ¿no? Así es. Pero a lo largo de las últimas décadas, y lo que sí he estado notando es esta crisis podemos llamarla de fe, esta crisis hacia una institución como la iglesia. Recuerdo, yo siempre pongo de ejemplo cuando estaba pequeño que iba en Semana Santa, o sea, había que irse 2 horas antes para poder guardar lugar. Hoy, hace como 2, 3 años que fue la última vez que fui, llegué 5 minutos antes y la iglesia ni siquiera se llenó. ¿De qué manera también afecta a nuestros adolescentes esta falta de identidad hacia una religión? Bueno, aquí vamos a hablar de un concepto que se llama la fe. La fe siempre va a ser un aliado para la conciencia humana. Yo hablar de fe no estoy hablando de religión. La fe es tener esa certeza de que algo va a mejorar en poco tiempo, que esto que estoy viviendo ahorita, que esta crisis que estoy pasando no es permanente. Lo que nunca jamás voy a estar de acuerdo es con el fanatismo.
El fanatismo siempre se va a convertir en un enemigo de la conciencia humana. Cuando una persona se fanatiza, se niega a aceptar las cosas nuevas que no conoce. El cerebro humano siempre debe estar abierto a las cosas nuevas que vienen. Si algo ha caracterizado a las generaciones nuevas es que hay cada vez menos fe. Y el no tener fe nos hace más débiles, más frágiles. Recuerden, es fe, no es fanatismo, son dos cosas diferentes. Hay quienes tienen fe en un poder superior y no le ponen nombre. Ni se llama Cristo, ni se llama Jehová, ni se llama Buda, ni se llama... no tiene nombre, es un poder superior. Entonces, cuando estamos tratando a pacientes que tienen un problema de tipo emocional, si esa persona tiene el concepto de fe, le ayuda mucho a salir adelante. Si un adicto conserva el concepto de fe, le ayuda mucho a salir adelante. Las generaciones nuevas han perdido la fe porque confunden la fe con la religiosidad. Son dos cosas diferentes. Entonces, habría que inculcarles desde la escuela o desde la familia estos dos conceptos. Hay que separarlos. No hay que mezclarlos. Son dos cosas diferentes. Por eso ahorita el niño es muy raro que tú los veas en las reuniones, sobre todo de tipo religioso. Para ellos es perder el tiempo. Para las generaciones mías, pues era algo de lo que por tradición teníamos que seguir a papá y a mamá en esas reuniones. Ya cuando uno crece, distingue bien las cosas entre lo que es la fe y lo que es la religiosidad. Pero son dos cosas completamente diferentes. Claro, como usted dice, sin ponerle nombre y apellido, incluso está mencionado, ¿no? En los famosos 12 pasos, ¿no? Que se utiliza para tratar el consumo de alguna sustancia, principalmente el alcohol. Y entrando en este tema, el alcohol, lo mencionaba como que es la puerta, ¿no? O sea, siempre desde chiquitos a veces la fotografía o el video dándole el papá al bebé el trago, ¿no? Al principio pues son puros risas y carcajadas, ¿no? Es gracia. Así es, la gracia, ¿no? Para la foto, a ver a qué sabe, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esto cada vez va avanzando. A veces Mazatlán, no ayuda. Mazatlán es un puerto turístico de lunes a domingo, de enero a diciembre tenemos fiesta, todos los fines de semana. El alcohol está en cada esquina y la regulación, pues cualquier menor prácticamente te puede comprar o acceder a alcohol. Hace unas semanas estaba circulando en redes sociales una foto de muchachos con uniforme de una escuela federal, cual pues quién sabe, no sé, porque todas son iguales, que estaban en una orilla sí. y sacando sus pacíficos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, este tipo de sustancias, que es el alcohol, realmente tenemos un problema de nuestra adolescencia con el alcohol aquí en Mazatlán. Sí hay problema, claro que sí. Bueno, vamos a hablar desde el punto de vista de fisiología. Cuando a mí me llega un impulso, cualquiera que sea, yo tengo que consultarlo con mi lóbulo frontal, que está en esta parte, y es el que me dice si lo debo hacer o no lo debo hacer. Cuando mi lóbulo frontal no funciona, la parte del cerebro, entonces yo no mido el riesgo y el impulso lo hago. El alcohol lo que hace es que le permite al lóbulo frontal todo. Y ya no tienes esa restricción. Es decir, es como echarle aceite a los frenos para que se barran y no te detengas. Ese es un efecto que tiene el alcohol. Hay personas que dicen, si yo no hubiera estado alcoholizado, yo eso jamás lo hubiera hecho. Sí, porque se hubiera podido detener. Por eso el alcohol, una vez que estás bajo el efecto, ya no tienes freno en el lóbulo frontal, te llega el impulso y lo haces. ¿Cuál impulso? Pues el primer cigarrito de marihuana. ¿Cuál impulso? El primer pase de cocaína. ¿Cuál impulso? Aventarte cualquier otra acción que después sentirías algo de culpa. No está regulado en Mazatlán la venta
a menores de edad. Yo no he visto, no me ha tocado ver, que un expendio le pida a un niño o a un adolescente si trae su credencial de lector. La verdad no me ha tocado ver. Tampoco no es que yo visite los expendios todos los días, pero no me ha tocado ver. Incluso en las tiendas departamentales no me ha tocado ver. Entonces aquí faltaría mucha regulación de quienes se encargan de regular esto. ¿Quiénes regula esto? Pues el área de salud. Y en el área de salud, ¿quién? Pues quien maneja riesgos sanitarios. Entonces, ahí, si se pudiera trabajar de manera coordinada con todos los actores, pudiera ser que estarían mucho mejor. La otra cosa es, ¿cuántas familias son capaces de regular el consumo de alcohol en sus hijos adolescentes? Cuando tenemos eventos de Semana Santa que ahí vienen, cuando tenemos eventos de lo que es Navidad y Año Nuevo, la misma familia junto con todos de la edad, a todos les dan a beber. Yo tampoco no me ha tocado ver que les regulen a alguien que no tenga la mayoría de edad. Entonces, esta parte cultural sí hace falta regularla. A lo mejor se nos hace gracia como padres que el niño ya está borrachito y se pone a hacer o a decir cosas, pero no es una gracia. Cuando al cerebro le gusta una sustancia, va a buscar la forma de volver a consumirla y de volver a repetirlo y de volver a consumirlo. Así es como se desarrolla el hábito y que a largo plazo se convierte en una adicción. Una adicción no es de un día para otro, ¿no? Una adicción es el contacto inicial con una sustancia que le genera placer a una parte del cerebro, que quiere repetirlo otra vez, que quiere repetirlo, hasta que te enganchas y ya no lo puedes soltar. Hasta que ya tenemos el problema tan enorme. Así es. Como lo estamos viviendo hoy en día, pues no nada más en nuestro país, ¿no? Digo, en el mundo entero. Doctor, de manera de ir cerrando, con su experiencia en el área de educación, ¿de qué manera cree que las escuelas, tanto públicas como privadas, pudieran reforzar este tipo de prevenciones para que el adolescente, mira, vamos más allá del fentanilo, de la metanfetamina, las dos primeras, alcohol y marihuana, ¿de qué manera pudiera la escuela reforzar más eficientemente la prevención? Así como se han introducido en la educación primaria sobre educación sexual, a mí me gustaría mucho en la misma proporción meter contenidos temáticos en lo que es prevención de adicciones. Sobre todo con personas capacitadas, porque también aquí nos encontramos la otra situación. Hay quienes que por ocurrencia meten ciertos temas que no son aplicables y no son de utilidad pedagógico para el muchacho. Eso también es un error de nuestro sistema educativo. Tiene que ser un consenso de expertos a nivel nacional para que empiece a meter contenidos temáticos desde la primaria. Acuérdense que actualmente yo he tenido pacientes adictos a los 9 años de edad. 9 años de edad ese niño adicto porque trabajaba en un crucero en la Ciudad de México y era adicto a los solventes, al tiner. Entonces, no hay edad para las adicciones. Definitivamente no hay edad. Hay niños que nacieron hijos de madres adictos y son niños que desde su nacimiento nacieron adictos. ¿A qué? Pues a la sustancia que consumía mamá. Hay niños, hijos de madres alcohólicas, que la madre nunca dejó de consumir alcohol cuando estaba embarazada, y esos niños nacen con mucha predisposición a ser alcohólicos también. Ya lo llevan allí, ya llevan el gusto por el alcohol. Entonces, creo que en esta área es una área de oportunidad que a través del diseño del sistema educativo, desde la etapa primaria, se deben de meter contenidos temáticos bien estudiados, para que tenga un impacto positivo en la prevención de adicciones. Así como se hizo ahora con la equidad de género y como se hizo con la educación sexual, bueno, en esa misma proporción que se metan contenidos temáticos sobre lo que es prevención de adicciones. Muy bien, doctor. Y ahora, y como padres, ¿cuál sería la conclusión como padres de familia? ¿De qué manera podemos eficientar y mejorar la prevención para que pues nuestros hijos, digo, no hablar de que pues de que nunca se van a encontrar con este tipo de situaciones? Vivimos en Mazatlán, ¿no? Hasta en la esquina te lo ofrecen, pero de cuando te lo ofrezcan, que tengamos la seguridad como papás
que le dimos las herramientas necesarias para tomar la decisión de decir no, gracias? La primera actividad que se debe hacer es un análisis personalizado como padre de familia. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que desconozco? ¿Y en qué posición estoy? Primero yo, como padre de familia, yo no puedo llevarle a mi hijo algo que yo desconozco. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces tenemos que empezar con los padres de familia. A mí me gustaría mucho que hubiera un sistema educativo para padres, sistema de información para padres, para que ellos conocieran un poco más sobre este tema y de esa manera, una vez que ya tengan conocimiento de estos conceptos, ellos puedan bajarlo un poco hacia sus hijos. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, cuando trabajamos ahí en Oceánica, había un programa incluso para padres. Y ese programa estaba extraordinario, yo no sé qué pasó con eso. Y ese programa debió haberse bajado a través de la Secretaría de Educación Pública hacia los padres. Si la Secretaría de Educación Pública tiene ya cautivos a los alumnos en las escuelas, pues de manera paralela puede estar trabajando también con capacitación a padres. Pero tiene que tomarlo en serio. No que sea nada más un chispazo como muchos programas en México, un chispazo a veces nada más para fines electorales y se acabó. Esto tiene que ser más permanente. Pues ahí lo tiene usted, el doctor Ávila, especialista en adicciones, director del Centro de Salud, nos dice, no hay edad para las adicciones. Por lo tanto, pues como padres de familia tenemos que reforzar este tipo de conversaciones. Si no lo tenemos, como dice el conocimiento, acercarnos o capacitarnos para poder estar informados y poder transmitirle este tipo de situaciones a nuestros hijos, sobrinos o nietos. Doctor, a manera de conclusión, ¿algún mensaje para las personas que nos están escuchando sobre este tema? Bueno, yo nada más quiero agradecer estos temas. Muy poca gente se interesa por sacarlos al aire, porque yo sé cuál es el interés que está de fondo en el consumo de algo. Pero estos temas siempre van a ser de actualidad, van a ser temas vigentes y son temas para toda nuestra vida. Primero para nuestra vida personal, pero también para nuestra vida familiar y para la vida de nuestros hijos. Si nosotros cada día podemos aportar un granito de arena más en nuestra capacitación y en mejorar, en lo que podamos mejorar en la estructura de nuestra familia, en automático estamos mejorando nuestra sociedad y nuestro país. Yo quiero felicitarlos por esto y quedo a la disposición cada vez que me necesiten para hablar sobre esto otra vez. Pues doctor, muchísimas gracias, ya se comprometió aquí al aire a que tenemos diferentes temas con el doctor. Bueno, pues más de 30 años en esta carrera de salud. Como les comenté al inicio, el doctor pues ha sido docente en la Facultad de Medicina de Durango, ha sido subdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha estado en Oceánica, actualmente está en el Centro de Salud, tiene una gran, larga y trayectoria de experiencia en el tema. Pues quiero agradecerles a todas las personas que nos están viendo. Yo soy su amigo, el psicólogo Luis Ángel Salinas, y recuerden, acudan a su profesional de la salud mental.